Bienvenidos a Yo Iré, un espacio donde estudiarás la palabra de Dios con respeto, claridad y fidelidad a las Escrituras. Muy bien, esta semana estudiaremos un retrato de amor y el versículo para memorizar es: ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. 1 Corintios 13:13. El amor conquista todo. Por eso Pablo tenía tanto que decir al respecto. La familia, de términos emparentados con el verbo griego agapa, el más común en el Nuevo Testamento para expresar el concepto de amor, aparece más de 135 veces en sus cartas. Esto representa casi la mitad de todas las ocasiones en que dichos términos aparecen en el Nuevo Testamento. Esto debería decirnos algo acerca del tema central de la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Existen muchos pasajes notables acerca del amor en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 3:2 nos habla acerca del amor, pero ninguno es comparable con 1 Corintios capítulo 13. La semana pasada vimos que todo carece de valor, incluso los dones espirituales, si no tenemos amor. Esta semana profundizaremos en 1 Corintios capítulo 13 y su maravilloso retrato del amor. Como veremos, el amor no es tanto una emoción como una actitud que debe manifestarse en la vida, en los hechos y en las palabras, pues de lo contrario no significa nada. Lo que realmente es y hace el amor se ha revelado plenamente en la vida de Jesús. Necesitamos explorar las palabras de Pablo aquí con mayor profundidad. En 1 Corintios 13 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas en cuanto venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo no está diciendo que las lenguas, la profecía, el entendimiento, el conocimiento, la fe y la benevolencia sean inútiles. Solo lo son si no están motivados por el amor. El tipo de amor del que habla Pablo no se expresa en frases como me encantan las frutillas, aprecio a mis amigos o incluso quiero a mi cónyuge y a mis hijos. Tampoco se refiere al tipo del presunto amor que se ve en las películas. Y no es el amor erótico o romántico. Aunque este pasaje se haya utilizado habitualmente en sermones de bodas, el amor al que Pablo se refiere no puede reducirse al efecto, la caridad, la virtud o la benevolencia. Sin embargo, todos ellos lo representan en mayor o menor medida.
Este amor es una gracia especial que nos concede el Espíritu. De hecho, el amor de 1 Corintios 13 es la motivación que nos da el Espíritu y que nos lleva a actuar con afecto, caridad, virtud y benevolencia. Es un compromiso total de nuestras acciones, sentimientos y pensamientos en favor de Cristo y de nuestro prójimo. ¿Qué advertencia hace Jesús aquí en Mateo 24:12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí vemos que el amor ágape es tan esencial y necesario. En virtud del poder que Cristo concede, no podemos permitir que el amor se enfríe en nuestros hogares, la iglesia y vecindarios. Cristo nos dio su ejemplo al morir por nosotros en la cruz. ¿Qué mejor y más poderosa expresión este tipo de amor podría existir? Aunque por supuesto nunca podríamos expresar este tipo de amor de la misma manera. Por la gracia de Dios debemos esforzarnos por revelarlo en nuestras propias vidas en la medida de lo posible. ¿En qué ocasiones podría la expresión de este tipo de amor haber causado una impresión muy positiva en alguien que lo necesitaba más que cualquier otra cosa? Es una obra grande y solemne alcanzar la aptitud moral para andar en sociedad con los puros y los benditos. Únicamente conformándonos a la palabra de Dios podemos esperar alcanzar la medida a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero debemos hacer esto, o de lo contrario nunca entraremos en el cielo. Sin pureza y santidad de corazón, no podemos ganar la corona de la gloria inmortal. La vida del alma no puede sustentarse a no ser por el correcto ejercicio de los afectos dirigidos hacia el cielo, hacia Cristo, hacia Dios. El arrepentimiento y la fe en Cristo para el perdón de los pecados son esenciales, pero no es el todo lo que se requiere. La vida del cristiano acaba de comenzar. Debe de ir adelante a la perfección. Debe poner todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Cristo. Si creemos en Jesús, nos gustará pensar en Él, nos agradará hablar de Él, nos gustará orar a Él. Él es supremo en nuestros afectos. Amamos lo que Cristo ama y odiamos lo que Cristo odia. La vida cristiana nunca está en reposo, es y debe ser progresiva. Nuestro amor por Cristo debería fortalecerse cada vez más. Muchos de nosotros tenéis una fugaz percepción de la excelencia de Cristo y vuestra alma se estremece de gozo. Anheláis un conocimiento más pleno y más profundo del amor del Salvador. Queréis llevar vuestros afectos más cerca de Él. No estáis satisfechos, pero no desesperecéis. Dadle a Jesús los afectos mejores y más santos del corazón. Atesorad todo rayo de luz. Fomentad todo deseo del alma en busca de Dios. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Pagó el precio de la redención tanto por el cuerpo como por el alma. Dios es el gran encargado del mecanismo humano. Al cuidar de nuestros cuerpos debemos colaborar con Él. El amor a Dios es esencial para la vida y la salud. Para gozar de perfecta salud, nuestros corazones deben de estar llenos de esperanza, amor y gozo.